Ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos de cuarto y quinto grado de secundaria? Nos reunimos una vez más para poder trabajar nuestros temas. Espero que estés cumpliendo con todos tus labores y deberes de estudiante, no te descuides. A la vez también deseo que te encuentres bien de salud. Estamos entrando ya a nuevos cambios climáticos, ya se siente el frío, así que abrígate, ¿ya? Igualmente también continúa con las indicaciones de cuidar mucho el aseo y a la vez también cuida a tu familia. ¿Ya, muchachos? Nosotros vamos a trabajar un tema de historia universal y, por cierto, ya con este tema estaríamos terminando ya la historia antigua y la siguiente clase de historia universal ya estaríamos entrando ya a un nuevo periodo histórico, la edad medieval, la época del feudalismo. Pero eso ya lo veremos en la siguiente clase. Nosotros vamos a terminar la historia antigua hablando, chicos, de la sociedad más grande, la sociedad más esclavista que ha habido en la historia, ¿verdad? Es la cultura romana o la sociedad romana, que por cierto, pues nos ha dejado muchos aportes a la humanidad. Ahora tú vas a saber qué aporte nos han dejado, a la vez también que ha pasado por todo un periodo histórico, claro, más de 1000 años de historia aproximadamente, no es de la nada, no es por gusto, pero en realidad déjame decirte que vamos a estudiar ciertas cosas que a nosotros nos tiene que interesar y nos tiene que importar porque eso nos va a servir para cuando nosotros postulemos a una institución superior, ustedes que son cuarto y quinto de secundaria, tienen que tenerlo presente porque les va a servir, ¿ya? Para diversos exámenes de admisión sobre todo. Ya, chicos, entonces vamos a hablar un poco sobre los aportes, dónde se ubicó la cultura romana, ¿verdad? ¿Qué características tenía su sociedad? ¿Qué construcciones se hicieron sobre algunos gobernantes? De eso vamos a hablar el día de hoy, ¿ya, muchachos? Así que comencemos. No te olvides de copiar todo a tu cuaderno. Ya sabes que la idea de esta clase grabada anticipada es que ya tengas para el día lunes en tu cuaderno la clase y de esa manera tú puedas participar y también puedes resolver tus dudas o preguntas sobre el tema. Ya, muchachos, comencemos entonces. Ahí está. Lo que están observando ustedes en la imagen, justamente el gran Coliseo romano, uno de los grandes aportes que nos ha dejado la sociedad romana, donde pues muchas veces se solía realizar ciertos espectáculos de la época, ¿no? Así como también diversas ejecuciones de personas también. Más adelante vamos a ver qué utilidad tuvo, chicos, el Coliseo romano, ya que se construyó más o menos pues hasta el año 70 después que murió Cristo, ya estaba terminado el Coliseo romano. Claro, recuerda que Roma ha pasado por varias etapas, ¿no? De lo que era un pequeño reino, se convirtió hasta un gran imperio que abarcó e incluso se podría decir, chicos, 3 continentes juntos. ¿Ya, chicos? A ver. Muy bien, entonces la sociedad romana, chicos, mira, más o menos ha durado desde el año 753 antes que nazca Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Imagínate, ¿no? Claro, o sea, son cerca de 700, 800 o hasta incluso se podría decir que hasta 1000 años, porque recuerda que estos son aproximaciones. Ya, chicos, claro, son más o menos cerca de 1000 años, incluso un poco más todavía de lo que ha durado la sociedad romana. O sea, ha sido bastante grande su desarrollo histórico a comparación de la cultura inca, que solamente fue cerca de 150 años aproximadamente. O sea, la sociedad romana en duración digamos, ha tenido mayor tiempo. ¿Ya? ¿Dónde se ubicó? Bueno, se ubicó justamente en la península itálica, en lo que actualmente es Italia, claro, por el valle del río Tíber. Recuerda que toda gran sociedad siempre se desarrolla cerca a un río o el mar, y en este caso la península itálica sería esto. Justamente esta parte, claro, esto sería justamente la península itálica. Claro, y ahí está una estrellita donde indica Roma. Claro, ahí comenzó a desarrollarse, chicos, la historia de Roma. Y luego, mira, todo lo que es amarillo, imagínate, es a todos esos lugares, son todos esos lugares donde llegó la sociedad romana, imagínate. Claro, esto es justamente Hispania o lo que es España, Portugal, Francia, ¿no? Italia, obviamente, la parte de Grecia,
la parte de Asia, mira, imagínate, ha llegado por acá estaban ubicados justamente pues los hebreos, los romanos llegaron a invadir a los hebreos, en esa época persiguieron y crucificaron a Jesús, claro. Por eso que en la crucifixión de Jesús estaban presentes los soldados romanos, claro, porque el imperio llegó hasta ahí. También a Egipto también llegó, mira, imagínate que era a varios lugares de África. Entonces, Europa, Asia y África, se podría decir que a todos esos lugares invadió la sociedad romana. ¿Ya, chicos? Muy bien, o sea, ha sido un imperio sumamente grande, hasta incluso las Islas Britannia, que actualmente es Inglaterra, hasta ahí llegó también la cultura romana. Así es. Una gran pregunta que surge, chicos, es ¿cómo se desarrolló la cultura romana o cuál es el origen de la cultura romana? ¿Cómo apareció? Y así como cuando se explica la cultura inca y sus orígenes, ¿verdad? Un origen legendario y un origen histórico, igualito. En la sociedad romana, para explicar su origen, también se habla sobre dos tipos de orígenes, el origen legendario y el origen histórico. En el caso del origen legendario, chicos, se dice que Roma fue fundada por dos hermanos, que justamente estos hermanos tienen una historia muy peculiar porque desde niños ellos fueron abandonados en las aguas del río Tíber en una canastita y resulta pues que una loba, bien buena gente ella, ¿no? Los rescató, les dio de amamantar y así los niños pudieron crecer. Cuando los niños crecieron, se dieron cuenta de su origen y se dieron cuenta que pertenecían a una familia real, regresaron justamente a recuperar las tierras que antiguamente se les había quitado. ¿Ya, chicos? Entonces, claro, de hecho es una leyenda, por eso un origen legendario, es una leyenda porque tiene parte real y parte fantasiosa. Lo fantasioso sería pues que lo encontró una loba que les debe amamantar, o sea, eso es lo fantasioso, ¿no? Lo mágico. Pero lo real fue en que Rómulo y Remo, que fueron dos hermanos, ellos sí existieron, ¿verdad? Y Rómulo fue justamente el encargado de fundar la sociedad romana y es más, fue el primer rey. ¿Ya, chicos? Eso luego lo vamos a explicar un poco mejor, pero ya te voy diciendo más o menos cómo es esta historia sobre Rómulo y Remo, ¿ya? Luego, en cuanto al origen histórico, claro, o sea, lo que realmente pasó, cómo se fundó la sociedad romana, y es que a la península itálica habían llegado varios pueblos, ¿verdad? Pueblos pues del norte de Europa, pueblos de incluso de Asia habían llegado, pueblos como por ejemplo los volcos, los etruscos, habían llegado los latinos a la zona y ellos fueron justamente los que se encargaron de habitar esta zona y luego desarrollarla. Entonces fueron estos pueblos, ¿no? Los volcos, los etruscos, ¿no? Los latinos quienes llegaron a la zona y poco a poco fueron desarrollándose, ¿ya, chicos? Ahora, si te preguntan por origen legendario, ya, la leyenda de Rómulo y Remo y comienzas a explicar de qué trata. Así es. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la importancia de la cultura romana? Claro, esto es sumamente importante porque yo te voy a preguntar en el examen por qué es importante la cultura romana. Ahí está. Fue la más grande sociedad esclavista de la historia antigua y es más, con esta sociedad termina la historia antigua, o sea, el esclavismo. Fue el primer gran organizador de un sistema jurídico. ¿Qué significa esto, chicos? ¿Qué significa? A ver, ¿quién sabe? A ver, Xiomina, Belén, a ver, Collazos, a ver, Mestas, Paolo, ¿m? Melanie. ¿Qué quiere decir un gran organizador de un sistema jurídico? Claro, chicos, lo que pasa es que los primeros en organizar las leyes e incluso sacar normas y es más, elaborar un libro con esas leyes, proviene justamente pues de la sociedad romana. Desde ahí viene. Es por eso que actualmente las personas, por ejemplo, que van a ser abogadas o abogados, sí o sí tienen que llevar en la universidad sobre derecho romano, sí o sí. Profesor, ¿y por qué? Sí, pues porque aquí está todo el sistema de organización de las leyes, aquí está. ¿Me dejo entender? Es por eso que a Roma, chicos, se le conoce bastante justamente por ser organizador del sistema de leyes o sistema jurídico, ¿ya? Luego también uno de los más grandes imperios de la historia, ahí está, tú has visto el tamaño que tenía este imperio, abarcaba a Europa, a Asia y a África,
Y además también, mira, creadores del circo romano. Claro, el circo que obviamente no es el circo como lo conocemos actualmente, ¿no? Así con esa formita, con su carpa y todo eso, no es así, sino que el circo romano cumplía la función de ¿qué? De entretener a la gente. Sí, pues, por ejemplo, en el circo romano, que lo estamos viendo ahí, era una construcción y resulta que en el campo del circo romano, por ejemplo, a veces que se presentaba la pelea de esclavos o de los famosos gladiadores, por ejemplo. Ellos sí se peleaban pues a muerte. Como eran esclavos muchos de ellos, se peleaban a muerte. Claro, de hecho que el que ganaba no reclamaba nada, su premio era la vida justamente. O si no, también otra forma del show era, por ejemplo, soltar a esclavos y soltar leones, ¿no? Y ver esta lucha, ¿no? Entre los esclavos y los leones. Profesor, bien malos eran, ¿no? Sí, pero recuerda que los esclavos, ¿cómo son vistos en aquella época? Como objetos de trabajo, pues si se muere un esclavo, no hay problema, se pone otro. ¿Me dejo entender? Ya está. Luego también, luego también, chicos, la literatura. Se desarrolló la literatura con Virgilio. ¿Quién se recuerda de Virgilio? ¿Están llevando literatura ustedes? ¿Mm? Claro, ¿qué cosa escribió Virgilio, chicos? ¿Qué escribió? La Eneida, claro, pues chicos, la Eneida, ¿verdad? Claro, la historia de Eneas. Estoy seguro que ustedes lo han estudiado y si no, repasen un poco, por favor, ¿ya? Claro, pero a Virgilio, chicos, se le recuerda bastante y no solamente a Virgilio, también a otros, digamos, personajes más, porque fueron justamente los encargados de copiar todos los grandes aportes griegos para seguir creando más obras. Ya, chicos, ahí está. Ovidio, por ejemplo, ¿no? Otro personaje de la literatura romana también, claro, ahí está. Pero más se le recuerda a quién? A Virgilio. ¿Ya, chicos? Muy bien. Luego también organizaron grandes ciudades, claro, la cultura que se encargó de construir enormes ciudades dentro del imperio fue la romana, justamente. Y además también en el tiempo del imperio, ahí se persiguió y ejecutó al líder cristiano. ¿A quién nos estamos refiriendo? A Jesús, pues sí, chicos, claro, justamente cuando gobernaba el emperador Tiberio, claro, cuando gobernaba el emperador Tiberio, ahí es donde se perseguía a Cristo o a Jesús en este caso, y hasta incluso se le dio muerte también. Profesor, ¿y por qué? Sí, pues porque lo que planteaba Jesús, ¿verdad? Que justamente él planteaba un monoteísmo y los romanos eran politeístas. Aparte que Jesús decía que todos somos iguales ante los ojos de Dios, decía pues que el reino está arriba en los cielos, no en la tierra, al único que se le debe tener fe justamente a Dios y cosas como esas, chicos, y más se iba metiendo a lo político Jesús, eso hizo que el imperio romano vea pues como enemigo a Jesús y lo persiga y lo desapareciera porque estaba teniendo muchos fanáticos dentro de la zona de Asia Menor, sobre todo pues en la zona de Israel. Claro, ahí estaba teniendo muchos adeptos, entonces vieron necesario desaparecer a Jesús. ¿Ya, chicos? Ahora, también ojo, ese es el Jesús histórico, ¿no? El Jesús pues real, ¿no? Ya el Jesús que se va volando a los cielos, ¿no? Eso ya es una cosa ya más religiosa, por así decirlo. Bien, además también la cultura romana copió muchos aportes de la cultura griega y tras su fin se entra a un nuevo periodo histórico que era la Edad Media, ¿no? Cuando termina la cultura romana. ¿Ya, chicos? Muy bien. Tenemos un poco, chicos, el desarrollo histórico. Desde ya te voy diciendo que la historia de Roma ha pasado por tres periodos: la monarquía, la república y el imperio. Ya, chicos, una vez más, tres periodos de la historia romana. Claro, son tres periodos: la monarquía, la república y el imperio. En el caso de la monarquía, claro, profesor, ¿por qué se dice monarquía? Porque gobiernan reyes, chicos, ¿ya? Porque gobiernan los reyes. Y como gobiernan los reyes, estos gobernaron por dos dinastías. Profesor, ¿cómo es eso? O sea, primero gobernó la dinastía latina, ahí están los reyes, y luego gobernó la dinastía etrusca, también ahí están los reyes. Se le recuerda bastante, por ejemplo, a Rómulo. Él es el primer rey, él creó el Senado. El Senado justamente era como un congreso, era una reunión de ancianos y ahí tomaban muchas decisiones, claro, de repente, sobre algunos casos, situaciones o cómo aplicar leyes.
¿verdad? O cuando se hacía juicio, se preguntaba justamente a los ancianos, ya, eso era el Senado. El Senado era la institución más importante, chicos, de Roma. Ahí justamente se discutían las leyes, ¿no? Las normas y otras cosas más. Además, también se le recuerda, por ejemplo, bastante ya está, chicos, perdón, disculpen, creo que hubo alguna interrupción en la grabación. Eh, Justo está presentando algunas fallas mi computadora. Y bueno, no, ojalá que pueda hacerlo ya, revisar y poder solucionar cualquier tipo de problemas, ¿ya? Eh, Ojalá que se siga escuchando bien, ojalá. ¿Ya? Y si no, ya el día lunes también lo vamos a repasar porque estamos llegando ya al final de la clase, ¿ya, chicos? Entonces, continuamos. Estábamos justamente en la parte de la monarquía, donde te decía pues que se había creado el gobierno de reyes, ese gobierno de reyes, y gobernaron por dos dinastías, la dinastía latina y dinastía etrusca. Ahí está. En un primer lugar estaba este Rómulo, que es el primer rey, ¿verdad? Él creó el Senado, ya te comenté, creo, en qué consistía el Senado. Claro, una reunión de ancianos donde discutían cómo llevar a cabo pues, las leyes, cómo aplicar las leyes, cómo llevar el gobierno, daban su opinión. Era una reunión de ancianos y era la institución más importante dentro de Roma. Dentro de la dinastía etrusca, chicos, se le recuerda bastante a Tarquino, apodado el Antiguo, sí, pues porque habían dos Tarquinos dentro de esta dinastía. Y a Tarquino el Antiguo, que era el primero, se le recuerda bastante porque él manda a construir la cloaca máxima. Pregunta, ¿qué es una cloaca? ¿Alguien sabe qué es una cloaca? ¿Alguien sabe qué es una cloaca, chicos? Claro, ¿verdad? La cloaca en este caso sería, ¿qué sería? El sistema de desagüe. Y sí, pues justamente los que mandaron el que mandó a construir el desagüe más grande de Roma es justamente Tarquino el Antiguo. Y no solamente el desagüe, sino también el circo romano. Entonces es muy importante recordar a Tarquino el Antiguo. Y más o menos, mira, esto era el interior del desagüe máximo de Roma. O sea, por ahí llegaban justamente todas las aguas que ya había utilizado la población y por ahí se drenaba. Y se iba justamente hacia el mar o hacia el río. Y obviamente en la actualidad también tenemos un sistema de desagüe parecido, ¿verdad? Claro. Luego está Tarquino, apodado como el Soberbio, es el último rey, chicos, de esta época y que es sacado del poder por un golpe de Estado, se podría decir, por una rebelión que habían organizado los patricios. Los patricios, chicos, era un sector terrateniente, tenía mucho dinero, muchos esclavos, muchas tierras, mucho poder económico, y esos patricios, ellos querían tomar el poder. Me dejo entender, ellos querían tener el poder. Entonces, esos patricios hicieron su rebelión liderados por Junio Bruto, y Junio Bruto es el que saca del poder a quién? A Tarquino el Soberbio. Recuerda que los patricios es un sector económico muy poderoso, tienen tierra, sobre todo bastantes esclavos, tienen dinero, ellos quieren tomar el poder. Ellos dicen que son pues justamente descendientes de los latinos, los primeros que fundaron Roma, se podría decir. Ya, ahí está. Muy bien. Y sobre la etapa republicana, chicos, se le dice republicana porque ya en esa época, mira, estamos hablando años antes de Cristo, ya habían partidos políticos. Así es, ya habían partidos políticos. Y además, habían partidos políticos como, por ejemplo, el Partido Popular y el Partido Senatorial. Bueno, en el caso del Partido Popular, siempre buscaba aplicar ciertas leyes en beneficio de la gente plebeya, que era el pueblo, la gente plebeya. Y el Partido Senatorial, pues, que era un partido que buscaba siempre beneficiar a los sectores más altos, sobre todo a los patricios, por ejemplo. No te digo que ellos eran los terratenientes, los que tenían bastantes tierras y esclavos. Sí, pues, entonces los patricios eran beneficiados mayormente por el partido senatorial. Ahí tenemos un poco, chicos, sobre la sociedad que había en Roma. Ya, ahí está, tenemos a los patricios, a los plebeyos. Los plebeyos, chicos, eran personas libres, pero que no tenían derechos. Ellos no elegían autoridades, ellos, pues, para ellos no se aplicaban leyes. En realidad, chicos, ellos eran libres, pero sin derechos. Resumen, son libres, pero sin ningún derecho. Esos son los plebeyos. Por eso que de repente alguna hija de Patricio no se puede casar pues, con un plebeyo, está prohibido. ¿Entender? Fue luego más bien que se hacen leyes para que eso se permita. Fue más adelante todavía. Luego los clientes, que son justamente mayormente extranjeros, alguna persona que quiera venir a Roma a vivir, tiene que ser adoptado todavía pues, por una familia romana. Entonces, al ocurrir esto, estos extranjeros se convierten en los clientes de esta familia que lo adoptó. También habían ellos clientes. Y estos no tenían derechos tampoco. Los únicos que tenían derechos, los patricios. ¿Ya, chicos? Y por último, ojo, la masa más grande de la sociedad, los esclavos. Sin los esclavos, chicos, no se hubiera hecho nada dentro de Roma. Recuerda que esta ha sido la sociedad más esclavista de toda la historia. ¿Ya, muchachos? No se olviden, por favor, de copiar a su cuaderno. Pónganle pausa siempre y copien a su cuaderno. Faltó, chicos, hablar del Imperio Romano.
Ya eso próximamente estaré poniendo algún material para poder complementar la clase y que ustedes puedan comprender, sobre todo sobre algunos emperadores importantes dentro de la etapa imperial de Roma. Ya, chicos, aquí les dejo una tarea para su curso. Por favor, copien a su cuaderno y el día lunes nos estamos viendo. Ya, chicos, espero que hayan entendido y si no, hagan sus preguntas el día lunes para poder quedar mucho mejor con su aprendizaje. Ya, muchachos, cuídense bastante.